Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. El día de hoy les vamos a hablar sobre narcocorrido. Los integrantes del grupo son Alexandra Aski, María Yaya, Gina Quispe y quien les habla, Johanna Quispe. El narcocorrido inicia su origen entre México y Texas. En un inicio funcionaba como un periódico musical, ya que existía la falta de medios de comunicación y este era un medio masivo hacia el sector rural. Estos contaban acontecimientos importantes considerados por la comunidad. Sin embargo, mientras que en la década de los 30 los corridos solían tener una base sólida y contaban hechos reales, hoy en día los corridos cuentan con muy poca base en la realidad. El narcocorrido presenta como base musical el corrido, que es un género caracterizado por la combinación de canciones, poesías o baladas, eh, con letras alusivas muchas veces a las vivencias dentro del mundo del narcotráfico. Ante ello, en el presente ensayo se busca sostener que el narcocorrido es un género musical que cuenta la historia del narcotráfico de una forma independiente a la influencia de este. Gracias. Muy buenas tardes, profesor. Mi nombre es Gina Quispe Marayano y yo les voy a hablar sobre el primer argumento del narcocorrido. Como primer argumento tenemos que el narcocorrido informa a las personas sobre el narcotráfico en México. Pero algunos se preguntarán, ¿por qué México? Bueno, pues el narcocorrido se da origen en México principalmente en los años 70, aunque en esos años no se hablaba principalmente sobre narcotráfico como se habla hoy en día, sino que se habla más bien de cosas que pasaban en esa época, como en temas políticos, los temas de violencia que se viven en las calles, la pobreza, entre otros diferentes temas. Si hablamos sobre narcotráfico y narcocorrido, tenemos que hablar que estos tienen un lado oscuro, que se puede ver reflejado en sus letras principalmente, como en el autor Héctor Guerrero. En sus estrofas, como uno de estos ejemplos que dice, saben a lo que se atienden, más no a lo que no saben ni lo que viene. Es de a huevo que lo saben, Culiacán tiene sus reglas. O en otra estrofa que dice, los guachos no sabían de dónde le estaban los chingatazos de Tozón. En estos principalmente hablan de las diferentes situaciones que se viven en este entorno en las diferentes ciudades de México. Pero si hablamos sobre narcotráfico y narcocorrido, tenemos que hablar de esos personajes resaltantes, esos personajes que influyen. Y esos son el Chapo Guzmán, que su nombre verdadero era Joaquín Guzmán Loera, y Héctor Beltrán Leiva, que era llamado el H. Podemos hablar también sobre Ismael Zambada, que era llamado el Mayo. O podemos hablar sobre Nemesio Oseguera, que era llamado el Mecho. Muchos de estos narcotraficantes están ya tras las rejas en las cárceles de México o Estados Unidos, pero hay otros que siguen en libertad hasta la actualidad. Hay una cita muy interesante que es de Flores en el año 2017 que dice, sus canciones enuncian las cosas por su nombre. No hay metáforas, no hay juegos de palabras, sino más bien la crudeza de sus palabras, las que demuestran la forma decadente y placentera de la narcocultura. Y eso dice algo muy cierto, ya que en este entorno se vive una muy cruda realidad en el que juega entre la vida y la muerte. Otra cita muy interesante es de María Luisa de la Garza. Esta autora ha estudiado durante años al narcocorrido y tiene diferentes libros.
pero hoy quiero hablar de esta cita que dejó en el 2008, que es: están hechas para ser cantadas directo en ámbitos donde los protagonistas pueden sentir ese reconocimiento que quizá de algún modo puede compensar el riesgo que sus vidas corren. En esta última frase, en estas últimas palabras, por así decirlo, habla de esa realidad en la que ellos viven, en que sus vidas corren peligro todos los días, ya que no se sabe si es que un día viven, un día están vivos y al otro no, y eso es lo que refleja el narcocorrido. Como última parte, quisiera decir que en México principalmente, donde estas situaciones se viven cada día, es un ambiente súper tóxico y dañino para las personas en las que están en este entorno, que enfrentan secuestros, armas, drogas, entre muchas otras situaciones, que no es sano para ninguna persona de ese entorno, ni tampoco para las personas en general. Bien. Bueno, ahora yo procederé con el segundo argumento. Bien, el narcocorrido es un culto musical en México que congrega una problemática evidente de este país. El narcotráfico ha influenciado en la vida de todos los habitantes hasta el punto en que estos se han visto obligados a adaptar este hecho a su propio estilo de vida. Siendo así, muestran de esta manera el desarrollo de una relación familiaridad y de costumbre, puesto que muchas ciudades tienen internalizadas determinadas reglas formuladas de acuerdo a los diferentes actos vandálicos. Siendo así, la ley del narcotráfico de los propios narcotraficantes son adoptadas al estilo de vida de los propios mexicanos. Bien, ante ello, Burgos 2018, citado en un artículo, expresa que veía que faltaba algo, que era necesario abandonar este contexto físico real que podemos ver y sumarnos a este contexto espiritual y observar que había que comprender la música desde los actores que la producen y consumen esta misma, o sea, dirigiéndose a los propios mexicanos. Siendo así, entenderíamos dónde es el escenario o cuál es el lugar donde la música circula. Con ello, más allá de concentrarse únicamente por los elementos del narcocorrido, como son el tráfico de drogas, el tráfico de blancas, de armas, los abusos, etc., debería acogerse en las letras el mensaje que es reflejar a una sociedad que está inmersa en la intranquilidad y la inseguridad. No obstante, esta premisa no busca otorgar un carácter de vulnerabilidad a los mexicanos, ya que, como se mencionó, presentan una relación familiar con este hecho en su vida cotidiana, el cual se enfoca en el aspecto de la leyenda y el heroísmo. Este es un nuevo enfoque que se agrega a los actores narcotraficantes. Por lo tanto, el narcotráfico rescata el aspecto legendario y heroico de las vivencias narcotraficantes. Una de las ciudades más características del narcocorrido es Sinaloa, y en ella es costumbre celebrar las proezas del bandido Jesús Malverde, como podemos observar en la pantalla, quien es celebrado bajo el calificativo de leyenda, pues este ha realizado diferentes actos impresionantes de vandalismo, como grandes fugas de la policía o inclusive grandes transportes y peleas dentro de la mafia, de los narcotraficantes mismos. Siendo así que, como podemos observar en la pantalla, la siguiente cita, las vidas de los narcotraficantes se convierten en leyenda y de esta manera se encuentran entrelazadas en los pilares de la cultura mexicana. Se mezclan justamente con el corrido, que es un género musical mexicano, y con ello poseen, generan ese nuevo género musical. El carácter mítico y de leyenda se entrelaza entonces con la cultura mexicana, conllevando a que la población rescate y celebre esta propia característica mítica y legendaria. Siendo así, las historias cuyos protagonistas son bandoleros expertos, ladrones cuyas proezas han sido transformadas en música, conllevan a que
se vuelvan protagonistas de estas mismas canciones y repartan un mensaje tradicional de lengua y consiguiéndose un lugar en la cultura mexicana. Bien, añadido a eso, a través del narcocorrido se fomenta, como he mencionado, la tradición hablada, puesto que muchas canciones se han vuelto parte de esta concepción cultural y tradición del país. El narcocorrido, siendo así, es aceptado socialmente, por lo cual el narcotráfico no solo se evidencia como un carácter despectivo del propio país, sino también es como un punto de origen para la generación de una nueva cuestión cultural que debería ser apreciada dentro del misticismo y carácter legendario que caracteriza tanto a México. Gracias. Ahora hago un pase a mi compañera. Soy la alumna Alexandra Net Asque Gutiérrez y le voy a explicar un poco más sobre el tema narcocorrido. El narcocorrido es una expresión musical actual de forma relevante en la sociedad mexicana. En primer lugar, son canciones que en el marco de la música norteña se narran las historias sobre el narcotráfico. Al comienzo de su surgimiento, este género funcionaba como periódico musical, donde se relataban los heroísmos de los generales y eran considerados como una fuente de documentación histórica y también una recreación literaria, puesto que se narraba los logros y tanto fracasos de los múltiples personajes. De igual forma, sirve como una representación de los acontecimientos más importantes, porque se cantaban de esa forma ya que eran considerados importantes para que el resto de la comunidad se enterara de ellos. Sin embargo, mientras que en la década de los 30 los corridos solían tener una sólida base en los hechos reales, hoy en día es poco común que se compongan corridos con poca base en la realidad. En la actualidad, el narcocorrido ha alcanzado nuevos niveles de popularidad y ha explorado distintos tipos de enunciación, más explícitos y violentos, por ejemplo, en la guerra contra el narcotráfico y las nuevas tecnologías, que han sido parte responsable por estos cambios. Asimismo, tal como nos muestra el documental de narcocultura de Joel Schwartz en el 2013, nos muestra cómo explora esta nueva generación de narcocorridos, narcotraficantes y admiradores del narcotráfico. Los hermanos Valenzuela, fundadores del sello discográfico Twins Culiacán y el movimiento Alterado, marcaron mucho la música sobre el narcocorrido. Independientemente de su origen, lo cierto es que el corrido surge como un género, al margen de cualquier clasificación literaria, auténticamente popular que responde a la necesidad de todo grupo humano de querer registrar su pasado. Asimismo, el narcocorrido es más que letra y no es solo música, implica muchos aspectos más. Es música, también es canto, ritmo, instrumentos, productores, intérpretes, usuarios, conciertos, fiestas, discos compactos, vestimenta, industria y una infinidad de mediadores asociados sin los cuales este género en cuestión no sería lo que es. Por lo tanto, el narcocorrido forma parte de esa serie de signos, símbolos y puntos comunes de referencia que los identifican como mexicanos y que además contribuyen a la percepción de un pasado común. Posteriormente, los corridos se comercializaban a través de discos y cassettes. Incluso hoy en día, para escucharlo o estudiarlo, el narcocorrido, no hace falta ir a buscarlo a un lugar específico o con un grupo de personas específicas. Solo hace falta salir a la calle, seguir los sonidos y ritmos que forman parte de la ciudad, que están vinculadas como prácticas relacionadas con la cultura del narcocorrido. Por otra parte, fue asociado con el narcotráfico, puesto que muchos narcotraficantes se volvían protagonistas de las canciones, pero con el paso del tiempo surgió el género de los narcocorridos, del movimiento alterado, donde relataban el lujo y placeres hasta las muertes y torturas de los narcotraficantes. Como cuarto argumento, consideramos que el narcocorrido es un género musical que cuenta la historia del narcotraficante de forma independiente a la influencia de este. Uno de los principales objetivos de este
Es reflejar mediante sus letras el entorno que se vivía en aquel tiempo, donde narran la vida de excesos, armas, mujeres, dinero, drogas, lujos, todo del narcotráfico. Según Herrera, señala que los narcocorridos solo narraban lo que sucedía con los narcotraficantes, mas no eran causas del narcotráfico, eran canciones que narraban lo que ocurría en los pueblos mexicanos, eran cantos de guerra que contaban los hechos violentos y las muertes que dejaba el narcotráfico. Muchas canciones de este género son canciones que cuestionan la sociedad y su forma de vivir. Al transcurrir el tiempo, el narcocorrido comienza a tomar más fuerza y es difundido a gran escala, gracias al avance de los medios de comunicación, puesto que esto les permite poder llegar más rápido a más personas, tanto de manera nacional e internacionalmente. Ok, en conclusión, el narcocorrido presume ese carácter narrativo y cultural de la historia de México, asumiendo de esta manera una imagen tradicional fuera de los esquemas que caracterizan al narcotráfico. Siendo así, este género posee el impulso de rescatar el carácter legendario del mundo del narcotráfico, que al combinarlo con los ritmos del corrido, crean lo que se puede denominar leyendas y relatos cantados. Muchas gracias, esta ha sido toda la presentación de hoy. Espero que le haya gustado.